Bienvenidos de regreso a nuestra serie sobre el idioma inglés, superverbos. Mi nombre es Philip Walker y durante esta lección vamos a estudiar el verbo que normalmente significa tanto tener como haber en inglés, el verbo to have. Y to have es otro superverbo, un superverbo muy importante para formar el verbo perfecto y pluscuamperfecto. Y vamos a hablar sobre eso durante esta lección y también tiene otros usos. Aquí pueden ver las formas de to have en el presente de indicativo y de subjuntivo. Yo tengo, I have. Tú tienes, vos tenés, usted tiene, you have. Él tiene, he has. Ella tiene, she has. La cosa o idea, it has. Tenemos, we have. Ustedes tienen, vosotros, vosotras tenéis, you have. Ellos, ellas tienen, they have. Pero en el subjuntivo, la forma es have para toda persona, todo número. I have, you have, he have, she have, it have, we have, you have, they have. Y el pasado de to have es irregular. El pasado es had. I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. Aquí pueden ver algunos ejemplos del uso del verbo to have para decir tener. Tenemos $1,000 en el banco y para decir 1,000 en inglés tengo que decir 1,000 con el artículo o tengo que decir 1,000 con el número. Tenemos, we have. We have $1,000 in the bank. We have $1,000 in the bank. Él tiene muchos problemas. Para decir muchos o muchas, podemos decir a lot of, lots of, o many. Hay tres opciones importantes. Él tiene, he has. He has a lot of problems. He has lots of problems. He has many problems. Tienes harina en la cocina. Tenés harina, usted tiene harina, ustedes tienen harina, tenéis harina. Todo eso es you have flour. You have flour in the kitchen. El pasado para decir, por ejemplo, tenía, tenías, tenía, teníamos, teníais, tenían, es had. Ella tenía 3 hijas. She had 3 daughters. Ellos tenían velas en la iglesia o ellas tenían velas en la iglesia como estas. They had candles in the church. Vela en la iglesia, candle.
Un ejemplo del subjuntivo. Es importante que él tenga dinero. Y para decir él tenga, en este caso, un consejo indirecto, usamos he have. It is important that he have money. It's important that he have money. It is important he have money. It's important he have money. Puedo usar la contracción it's o no. Puedo usar it is. Y puedo decir la palabra that o puedo omitir that. También hay otra opción. It is important for him to have money. It's important for him to have money. Him es él en inglés como el objeto de la frase o el objeto de una preposición. Him en vez de he. Este verbo en inglés es un superverbo y tiene usos especiales. Puedo usar el verbo to have para hablar sobre comer, beber o fumar, por ejemplo. Quiero comer una naranja. El verbo comer en inglés es to eat y el pasado es irregular. El pasado es ate. Quiero comer una naranja. I want to eat an orange. Pero en vez de to eat, puedo usar to have. I want to have an orange. Si escucho I want to have an orange, yo comprendo comer, porque esa persona usa to have en vez de to eat. Comimos pollo anoche, por ejemplo, pollo frito. We ate chicken last night. We had chicken last night. El pasado de to eat es ate, pero puedo usar had en vez de ate. Y al escuchar esta frase, comprendo we ate chicken last night. Aquí se usa el pasado de to have, had, para decir el pasado de to eat, ate. Quiero beber jugo de naranja. Jugo de naranja, zumo de naranja, orange juice. Decimos literalmente naranja jugo. Beber es el verbo to drink y el pasado es irregular, drank, drank. Quiero beber jugo de naranja. I want to drink orange juice. Pero en vez de to drink, puedo usar to have. I want to have orange juice. Una bebida muy popular para el desayuno. Bebimos café esta mañana. El pasado de to drink es drank. We drank coffee this morning, pero puedo usar had en vez de drank. We had coffee this morning. To smoke quiere decir fumar o ahumar con la comida. Él fuma 3 puros al día. He smokes
3 cigars a day. Pero puedo usar has en vez de smokes, la forma para la tercera persona singular. He has 3 cigars a day. Él fumaba 3 puros al día. He smoked 3 cigars a day. Sin embargo, puedo usar had en vez de smoked. He had 3 cigars a day. Que te diviertas, que lo pases bien. Have a good time. Have fun. Bueno, literalmente, ten un buen tiempo, ten diversión. Para este modismo usamos to have en inglés. Podemos usar to have también para las comidas del día. No hay ningún verbo que signifique desayunar, almorzar o cenar. En inglés usamos to have con la comida del día. Desayuno a las 7. I eat breakfast at 7. Pero puedo usar have. I have breakfast at 7. Ella almuerza a la 1. She eats lunch at 1. She has lunch at 1. Almuerzo, lunch. Nuestra familia cena a las 6 y muchas familias en los Estados Unidos, países que hablan inglés, cenan muy temprano durante el día, temprano por la tarde, temprano por la noche. Our family eats dinner at 6. Our family has dinner at 6. Desayunar, podemos decir have breakfast, tener desayuno. Almorzar, podemos decir tener almuerzo. Cenar, podemos decir tener cena. To have también sirve para alguna obligación, para decir tener que. Tengo que leer más la Biblia. I have to read the Bible more. I have to read the Bible more. More quiere decir más. En español, aquí viene después del verbo leer y antes de la Biblia. Sin embargo, en esta frase en inglés, ponemos more al final de la frase. I have to read the Bible more. To pay significa pagar en inglés. Ellos tenían que pagar la renta. They had to pay the rent. They had to pay the rent. To pray, orar o rezar. Ella tiene que orar después del servicio. Después de es after. She has to pray after the service. She has to pray after the service. Aquí pueden ver ejemplos de obligación, tener que
y en inglés usamos have, had, has. I have to read the Bible more. To read es leer y es un verbo interesante porque el pasado es irregular. Por escrito es el mismo verbo, la misma forma, pero en voz alta no. En el pasado decimos read y en el presente decimos read. Un caso muy interesante. I have to read the Bible more. They had to pay the rent. She has to pray after the service. To have puede decir tener y también puede decir tener que y también puede hablar sobre el comer, el beber, el fumar y también sobre desayunar, almorzar, cenar. Have breakfast, have lunch, have dinner. To have en inglés también significa el verbo haber en español y se usa haber en español para el verbo perfecto. Bueno, lo perfecto proviene del latín. Lo perfecto significa lo completo. Por ejemplo, trabajé aquí. Esta frase usa el pretérito. También puedo decir, he trabajado aquí con la forma la primera persona singular de haber. He trabajado aquí. To work es trabajar. El pasado y el perfecto de trabajar es worked. Para el verbo regular, ponemos la ed o la d al verbo principal para el pasado y la forma para el perfecto o el participio es la misma. Worked. Worked. Worked puede decir trabajé, trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajasteis, trabajaron. También trabajara, trabajaras, trabajara, trabajáramos, trabajarais, trabajaran. Y también trabajado, trabajada, trabajados, trabajadas. Bueno, worked. Trabajé aquí. I worked here. He trabajado aquí. I have worked here. Y have forma contracciones con los sujetos cuando to have significa el verbo perfecto. He trabajado aquí. I have worked here. I have forman I've. I've worked here. To study es estudiar. Otro verbo regular y aquí decimos que el pasado y el participio para el verbo perfecto es studied. Ponemos la ed y la y se convierte en i de puntito. Has estudiado inglés. You have studied English. Con el verbo perfecto, you have forman you've. You've studied English.
To wash, lavar. Verbo regular. El pasado, el participio es washed con la ed. Él ha lavado el carro, el coche, el auto. La forma para él es has. He has washed the car. Y con contracción, he's washed the car. He has forman he's. To cook, cocinar. Verbo regular, el pasado y el participio es cooked. Ella ha cocinado el pollo. She has cooked the chicken. She has forman she's. She's cooked the chicken. Anoten, cooked puede decir con el sujeto correcto, cociné, cocinaste, cocinó, cocinamos, cocinasteis, cocinaron, cocinaba, cocinabas, cocinaba, cocinábamos, cocinabais, cocinaban, cocinara, cocinaras, cocinara, cocináramos, cocinarais, cocinaran, cocinado, cocinada, cocinados, cocinadas. Cooked. El que sabe, sabe. To be es un verbo irregular y el participio es been. B-E-E-N. Been. Ha sido cocinado. It has been cooked. It has forman it's. It's been cooked. To play, jugar o tocar un instrumento musical. Es un verbo regular y la forma para el pasado, el participio es played. Hemos tocado la guitarra. We have played the guitar. We have forman we've. We've played the guitar. Algunas personas dicen guitar. En especial en el sur, en el campo, algunas personas dicen guitar. Pero yo siempre digo guitar. Guitar. Ellas han limpiado la cocina. To clean es limpiar. El pasado es cleaned. El participio es cleaned. They have cleaned the kitchen. They have forman they. They've cleaned the kitchen. Usamos el presente de to have para el verbo perfecto. I have. Has, usted ha, you have. Él ha, he has. Ella ha, she has. Cosa o idea, it has. Hemos, we have. Ustedes han, vosotros, vosotras habéis, you have. Ellos han, ellas han, they have. Y hay contracciones. I have I've, you have you've, he has he's, she has she's, it has its, we have we've, you have you've, they have they've. Usamos el pasado had para el pluscuamperfecto, o sea, el pasado antes del pasado, en inglés para los gramáticos, the pluperfect, the pluperfect.
Aquí pueden ver un ejemplo en español. Antes que yo llegara, ella había cocinado. Okay. El pasado antes del pasado. El llegar pasó en el pasado. El cocinar pasó en el pasado. Sin embargo, el cocinar pasó antes del llegar. Por eso aquí uso había cocinado. El pasado antes del pasado. En inglés, before I arrived. Antes de es before. Before I arrived, she had cooked. She had cooked. Trabajé aquí, pretérito. He trabajado aquí, perfecto. Yo había trabajado aquí, pluscuamperfecto. Aquí ustedes pueden ver ejemplos de los tres tipos de frase, en este caso en español. Yo había trabajado aquí. I had worked here. I had con el pluscuamperfecto forman I'd. I'd worked here. Habías estudiado inglés. You had. You had studied English. You had con había en inglés habías forma la contracción you'd. You'd studied English. Él había lavado el carro, coche, auto. Depende de su país. He had washed the car. Con contracción, he'd washed the car. Ella había cocinado el pollo. She had cooked the chicken. She had forman she'd. She'd cooked the chicken. Habíamos tocado la guitarra. We had played the guitar. We had forman we'd. We'd played the guitar. Ellos habían limpiado la cocina. They had cleaned the kitchen. They had forman they'd. They'd cleaned the kitchen. La palabra negativa no en español viene antes del verbo completo. No he limpiado la cocina. El verbo en esta frase tiene dos partes, ¿verdad? He limpiado. Y no tiene que venir antes el verbo completo con las dos partes. No he limpiado la cocina. En inglés, la palabra not viene entre have y clean. Viene entre las dos partes del verbo. En español, he no limpiado la cocina mal. Pero en inglés ponemos not entre have y clean. I have not cleaned the kitchen. Y have not forman haven't. I haven't cleaned the kitchen. Él no ha estudiado inglés. He has not studied English.
has not forman hasn't. He hasn't studied English. Vamos a negar el pluscuamperfecto. Ella no había cocinado el pollo. She had not cooked the chicken. Had not forman hadn't. She hadn't cooked the chicken. Y el verbo to have también puede formar contracción con otros auxiliares. Deberías haber estudiado más. Deberías con el infinitivo de haber y el participio de estudiar. Deberías haber estudiado más. Un verbo con 3 partes. En inglés usamos esta construcción. You should have studied more. You should have studied more. Y la contracción should have forman should have. You should have studied more. Deberías haber estado aquí. You should have been here. You should have been here. Estar en inglés es el verbo to be y el verbo to be es irregular. El participio es been. Podrías haber estudiado más. You could have studied more. You could have studied more. You might have studied more. You might have studied more. Debes de haber estado estudiando. You must have been studying. You must have been studying. Si tuviera más tiempo, una condición, if I had more time, yo habría estudiado más. If I had more time, I would have studied more. Con contracción, if I had more time, I would have studied more. Would have forman would have. En este caso, would es un auxiliar para el verbo potencial en inglés. Would have forman would have. Aquí no decimos I'd porque had significa tuviera en vez de haber significa una forma de tener y tener no forma la contracción, solamente haber. Si hubieras trabajado más, habrías tenido más dinero. If you had worked more, you would have had more money. Con contracción, if you'd worked more, you would have had more money. En este caso, had traduce hubieras, una forma de haber, y sí puede formar la contracción. Y hay otras construcciones en español para hablar la duración del tiempo cuando la persona hacía algo, cuando la persona, estaba haciendo algo, y en inglés usamos el verbo perfecto. Hace 2 años que trabajo aquí.
Trabajo aquí desde hace 2 años. Llevo 2 años trabajando aquí. I have worked here for 2 years. I've worked here for 2 years. I have forman I've. Hacía 2 años que yo trabajaba aquí. Trabajaba aquí desde hacía 2 años. Llevaba yo 2 años trabajando aquí. Bueno, con el imperfecto en inglés para traducir estas frases usamos el pluscuamperfecto, pluperfect. I had worked here for 2 years. I had forman I'd. I'd worked here for 2 years. Bueno, el verbo to have, por lo general, significa tener y haber y tiene muchos usos importantes en la gramática, muchos usos en el idioma inglés y con el perfecto have forma contracciones. Vamos a repasar. I have I've. You have you've. He has he's. She has she's. It has its. We have we've. They have they've. Con el pluscuamperfecto had. I had I'd. You had you'd. He had he'd. She had she'd. It had it'd. We had we'd. You had you'd. They had they'd. Con la palabra negativa también forma contracciones. Have not, haven't. Has not, hasn't. Had not, hadn't. Y también have puede formar otras contracciones. Con would, would have, would have. Could have, could have. Should have, should have. Must have, must have. Might have, might have. Bueno, durante esta lección hemos estudiado bastante. El verbo to have es otro superverbo con muchos usos en inglés. Y les sugiero que repasen esta lección hasta que conozcan bien las ideas de la lección. Y también quiero agradecer a la Iglesia Luterana, nuestro Redentor, por su patrocinio de esta serie. Y si hay alguna cuestión acerca de Jesucristo como nuestro Salvador, si hay necesidad de oración, favor de ponerse en contacto con nosotros. Y también pueden buscarnos en YouTube. Muchísimas gracias por haber estudiado con nosotros y vamos a estudiar otra vez muy pronto dentro de esta serie Superverbos. Hasta la próxima.